Sean todos ustedes bienvenidos a su programa, La Iglesia Católica Hoy. Es un verdadero gusto y un placer manifiesto el que podamos saludarles a todos ustedes, amables y gentil audiencia. Agradezco en todo lo que vale a la empresa Covadonga Más Medios por la oportunidad que nos da de estar, como es a nuestro amigo el señor Ramón Aguilar y a la señora Sari Andrade por la oportunidad de llegar a tanta y tanta gente. Y lógicamente a su canal pulsosur.com para saludarles cordialmente. Indudablemente que hoy no es la excepción, contamos con grata presencia. Él es un sacerdote, un presbítero, un anciano, un servidor de la palabra y servidor de todos los laicos. Él es el padre espiritual del Seminario Menor de la Inmaculada Concepción. Agradezco en todo lo que vale al padre Ángel Estrella, el que le dé la oportunidad, al padre Cristian Barba, el que esté con todos nosotros. Muy buenas tardes, padre. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias a Covadonga Medios y a Pulso Sur por esta nueva invitación. Es un verdadero placer como siempre. Y como siempre les he dicho, vamos a iniciar con una lectio brevis para poder tener la relación de lo que fue el tema anterior y el tema de hoy. Es importante que recordemos qué fue lo que vimos en la sesión anterior, qué fue lo que platicamos en la sesión anterior. Indudablemente la vida pública de Jesús. Hablamos de algunos acontecimientos importantes, como son, por ejemplo, las bodas de Caná. Y ahí la Virgen María que le dice a los seguidores, hagan lo que Jesús les dice. Y solo le pone el trabajo de poder multiplicar el agua en vino. Y entonces el mayordomo sorprendido llega y le dice al dueño de la fiesta, siempre damos lo más exquisito al principio y usted, el vino, mejor lo da de último. Y así hablamos del gran discurso que se dio del profeta Isaías en donde dice, hoy esta palabra se ha hecho vida y se ha cumplido. Entonces, esa situación ha causado tantas molestias a los sepulcros blanqueados como son esos escribas y esos fariseos. Pero es eso que les estoy platicando. Tiene cerca de 2000 años. No crean ustedes que es ahorita, Aunque aquí hay muchos sepulcros blanqueados y hay muchos escribas y fariseos, pero no estamos refiriéndonos a ellos. Estamos refiriéndonos a esa gente que vive la ley por la ley y también la moneda por la moneda. Y también hablamos de lo que es dar al César lo que es del César. Y también hablamos de la multiplicación de 2 pescaditos y algunos panes. Y se recolectaron miles de canastos. Ah, qué hermoso es cuando nosotros vemos a Pedro cuando camina sobre el agua, todo por la confianza, la fe, esa manera que tiene nuestro gran Salvador, Redentor del mundo, para decir, yo creo en ti. Y también hay que recordar la relación y el vínculo que se dio con Juan el Bautista, cuando Jesús se somete al bautizo del arrepentimiento y se abren los cielos y se dice, hagan porque Él es una obra mía, crean en Él. Y entonces Juan el Bautista declara que no es digno de desatarle la correa de sus sandalias. Esas cosas nos dan característica de cómo él era vestido. Andaba en chanclas, andaba en huaracha, como se anda generalmente allá por Jerusalén. Entra triunfante
y sale crucificado. Y se lava las manos Poncio Pilato para que así se suelte al culpable y se condene al inocente. Y allá se cumple la profecía. Y es crucificado. Y que su sangre sea derramada sobre nosotros y nuestra generación. Vaya argumento que se da en esta idea. Jesús muere en la cruz y entonces resucita como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hasta allá la lección brevis. Hoy hablaremos del cuerpo glorioso de Jesús que ha resucitado y que camina por el Emaús y que es poco reconocido por estos profetas, mensajeros o testigos. Y luego hablaremos también de cómo Él va manifestándose en el cenáculo donde están guardados los apóstoles con la Virgen María y llega y les dice que Él es el Salvador del mundo al repartir el pan y su cuerpo. Sube al cielo y nos promete la venida del Espíritu Santo. Todo esto sucede primero en los 40 días de este Cristo glorioso. 10 días después se junta el famoso Pentecostés, que son 40 días del cuerpo glorioso, sube al cielo y luego viene inmediatamente el Espíritu Paráclito. Y entonces allá, en lenguas de fuego, nos manda a que nosotros seamos una eclesía. Así que, Padre, hoy tenemos mucho de qué platicar. Así que vamos a escucharle. Perfecto. Vamos a introducirnos en el ambiente, en el contexto de la resurrección. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo se da en un ambiente donde no se concibe la resurrección como nosotros la concebimos. Escribas y fariseos, los fariseos creían en la vida eterna, que es distinto a la resurrección. Es parecido, pero hay una pequeña distinción. Creían en la vida eterna. En cambio, los saduceos, una corriente dentro de los doctores de la ley, creían en la reencarnación misma. La teoría de la reencarnación o la creencia en la reencarnación es una herencia totalmente de todas las culturas de Oriente. Inclusive podemos ver pequeños vestigios del pensamiento de la reencarnación en pequeños pasajes del Evangelio donde se dice, bueno, Jesús le dice a los discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Moisés. Dentro del pensamiento de la gente se creía un tanto en que se reencarna o que regresaba de entre los muertos. Entonces está entre un claro oscuro sobre el hecho de la vida eterna o el hecho de la reencarnación. Jesucristo hace una perfecta aclaración, hace una perfecta síntesis, por decirlo así. No es que nosotros reencarnemos, la fe cristiana no sostiene eso. No obstante, una resurrección es un volver a la carne. Es un volver a la carne y esto es algo que nosotros hemos descuidado un tanto como fieles católicos, porque nosotros pensamos que cuando nos morimos vamos al cielo y ahí en el cielo se queda todo. ¿Y la resurrección? Así es. Nuestra fe es resurrección. No es que nuestros seres queridos vayan al cielo y allá los alcanzamos, no. Sino que los seres queridos que están en el cielo, en ese lugar que nosotros llamamos el cielo, vendrán aquí a la tierra. Esa es nuestra fe. Nuestra fe es resurrección, es levantarnos de la tumba. Y aquí en este contexto debemos aclarar que los primeros cristianos comienzan a tener una connotación totalmente griega del sentido de la resurrección. Utilizan el término anástasis, que significa levantarse. Efectivamente. Pero es un levantarse así
inclusive hasta podemos decir algo cotidiano. Cuando nos levantamos de la silla, cuando nos levantamos de la cama todos los días, Jesús se levanta de la tumba, del modo que se levanta, pero previamente desciende. Eso debemos nosotros considerar, que el Señor Jesús desciende al lugar de los muertos, que en el contexto helénico se le llamaba Hades. El Hades. Entonces, este contexto helénico se salvaguarda dentro de los primeros siglos del cristianismo, y todavía las iglesias orientales hoy en día siguen acuñando este concepto de Hades, que paralelamente, eso sí lo digo, un dato curioso en cuanto a cultura, Hades se pasa al latín como el infierno, pero no es el infierno donde está el diablo, donde nosotros concebimos ese lugar de castigo, sino que cuando nosotros decimos que nuestro Señor Jesucristo desciende a los infiernos, desciende al lugar de los muertos, desciende al Hades, que paralelamente a la cultura helénica, ese lugar de los muertos es algo parecido también como el Mictlán en nuestras tierras mesoamericanas, o ese lugar de la muerte, ese lugar donde están los desencarnados esperando el retorno, de tal modo de que el concepto de descender al infierno o descender al lugar de los muertos no es un contexto nuevo que ofrece el cristianismo. Ya dentro de las otras tradiciones tenemos, por ejemplo, que en la tradición helénica, Odiseo desciende al Hades, Orfeo desciende al Hades y salen victoriosos de él. Entonces, aquí el pequeño detalle, justamente por eso, muy posiblemente San Pablo, cuando predica en el Areópago de Atenas, llega y dice, vengo a hablarles de del Dios desconocido. A ver, háblame de ese Dios desconocido. Dice, un Dios que ha descendido al Hades y lo ha vencido. Entonces, muchos le dicen, en otra ocasión te escucharemos, porque ciertamente esto, dentro del contexto de la cultura griega, pues no era algo nuevo. En cambio, ¿cuál es la diferencia entre la tradición helénica y este contexto que ofrece en el cristianismo? Aquí no se trata de entrar y salir del infierno o del lugar de los muertos sin ser muerto, sino al contrario, Cristo que desciende al lugar de los muertos porque Él mismo muere. En otras tradiciones, Odiseo no muere, Orfeo no muere, baja y sale glorioso, pero Jesucristo desciende porque muere, y de la muerte totalmente surge, tal cual, porque nuestro Señor Jesucristo, Él es la vida, Él es el logos con el cual Dios creó todo. Efectivamente. Dice el prostijo del Evangelio de San Juan, en archeo logos, kai logos en prosteon. En el principio estaba la palabra, y la palabra era Dios. Y con este logos, Dios Padre Altísimo hizo todo lo creado. De tal suerte de que, ¿cómo va a experimentar la corrupción a aquel que hizo todas las cosas? Aquel que hizo tal cual que la vida misma es hechura de sus manos, por decirlo así. De tal suerte de que cuando nuestro Señor Jesucristo desciende al lugar de los muertos, siendo Él la vida, destruye por completo ese lugar. ¿Por qué? Vamos haciendo una comparación de una pequeña metáfora de qué es lo que sucede. Si nosotros prendemos un cerillo y lo descendemos a un lugar de la oscuridad, es imposible que haya oscuridad, porque la luz del cerillo va a alumbrar ese lugar. Ahora, si nuestro Señor Jesucristo, que es la vida, desciende al lugar de la muerte, no puede existir muerte, porque la vida misma aniquila ese lugar. Y en efecto, desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nosotros por fe, y nada más por fe, creemos en la santa resurrección. No vamos a encontrar datos científicos, aunque más de algún momento
Habrá casos extraordinarios de la ciencia donde personas regresan de la muerte, pero eso ya es punto y aparte en investigación. No obstante, nosotros debemos entender perfectamente de que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo y con la resurrección, nuestro Señor Jesucristo vence a la muerte. Ya no hay muerte, ya no hay muerte. Cuando nosotros experimentamos la partida de un ser querido y lo depositamos en una fosa, en un panteón o en sus cenizas, lo que estamos experimentando es una desorganización del cuerpo, una separación del cuerpo y del alma, pero no estamos experimentando lo que es la verdadera muerte, lo que es la muerte eterna. Y ahora sí, como diría un filósofo griego, ¿no? Morimos, pero no del todo. Efectivamente. Fíjense ustedes cómo es importante que esos contenidos que son bíblicos están incluidos en culturas de la misma época. ¿No les pareció a ustedes interesante el mito del carro alado o el mito de la cueva que nos enseñan aquellos filósofos fundamentales, padres de la filosofía, como es Sócrates, Platón y todos los demás? Yo solo se los comento como dato adicional. Lo que sí es muy importante es que Cristo ha vencido a la muerte, porque Él es la vida. Padre, ¿y qué tal sería que hablemos un poco sobre esa resurrección de Cristo durante ese tiempo que estuvo peregrinando, sea con los apóstoles, sea con los discípulos de Maús? Es decir, ¿cuál es la importancia de este Jesús glorificado en la resurrección, mostrando sus huellas donde estuvieron los clavos, donde estuvo la lanza en el costado, la huella en sus pies? Pero una cosa importantísima es de que muy seguramente nuestro Señor Jesucristo no asciende inmediatamente por cuestiones pedagógicas. Si nuestro Señor Jesucristo después de la resurrección inmediatamente hubiera subido al cielo sin dar testimonio él mismo de su santa resurrección, simplemente los discípulos se hubieran quedado en la frustración de que todo lo que él les había enseñado se vendría abajo. Se necesitaba alguien que los motivara, que dijeran: yo estoy con ustedes. Si yo estoy con ustedes y yo he vencido la muerte, ¿por qué van a temer ustedes a todas esas personas que les pudieran perseguir o les pudieran hacer algún daño? Yo estoy con ustedes, y esa es la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. De tal modo de que nuestro Señor Jesucristo se deja ver resucitado, se aparece para que los apóstoles tengan la perfecta verdad, y no ni siquiera digo certeza, la perfecta verdad de que Él había resucitado. Por eso inclusive, aunque alguno de los apóstoles, Tomás en concreto, fuese un incrédulo, y nuestro Señor Jesucristo le dice: aquí están mis llagas, mi costado, para que metas tu dedo en él. Nuestro Señor Jesucristo se deja palpar, se deja totalmente corresponder con las necesidades humanas. Inclusive hay pasajes del Sagrado Evangelio donde nuestro Señor Jesucristo, inclusive después de muerto, come, prepara alimentos, está pendiente de las necesidades. Al inicio los discípulos no dan crédito, están atónitos totalmente porque están viendo que verdaderamente Jesús se levantó de la tumba. Pero el carácter central de nuestro Señor Jesucristo es acompañar, estar con nosotros. Y eso se denuncia totalmente en ese episodio del Evangelio cuando los discípulos que se dirigieron a la ciudad de Emaús, los discípulos de Emaús, que dicho sea de paso, Emaús significa lugar donde brota el agua caliente, como aquí en nuestro estado de Aguascalientes. De Aguascalientes. Aguascalientes, que en náhuatl también está su equivalente, a Totonilco. Sí, ¿verdad, padre? Dicho sea de paso. Los discípulos se
se dirigen hacia el lugar de donde emana el agua caliente. Nuestro Señor Jesucristo también hace la finta o la ilusión de que también va hacia con ellos, pero lo que hace nuestro Señor Jesucristo se involucra, los acompaña, les empieza a decir, bueno, ustedes, ¿por qué? ¿De qué vienen platicando? ¿Por qué están tan tristes? El Señor Jesús tácitamente los acompaña, tácitamente les explica las Escrituras, y justamente es nuestro Señor Jesucristo que, resucitado, tácitamente y muy sigilosamente, no solamente acompaña a los discípulos de Emaús, sino acompaña a todos nosotros. Y ahí es donde nosotros debemos experimentar la verdadera resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está presente, está resucitado, pero no hay necesidad de verlo de nuevo. No hay, porque nos acompaña verdaderamente a lo largo de nuestra vida. Solamente hay que ser muy ágiles, muy sagaces en nuestro corazón para discernir la verdadera presencia de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Los discípulos de Emaús al inicio no lo ven, no lo reconocen, mejor dicho, pero había un signo de la presencia del Señor. Los discípulos de Emaús, después de que lo reconocen, al partir el pan, ellos mismos dicen, con razón nuestro corazón ardía cuando nos explicaba las Escrituras, dejándonos un rastro de la resurrección del Señor. Cuando el corazón arde, cuando el corazón verdaderamente siente esa presencia de Dios, es Jesús verdaderamente resucitado que está entre nosotros. El Señor Jesús posteriormente se elevaría a los cielos, pero prometió nunca dejarnos solos. Y es presencia efectiva que nos acompaña día con día hasta el día de hoy. El Señor ha dicho, todos los días los acompañaré hasta el fin de los tiempos, yo estoy con ustedes. Y nosotros que somos creyentes de nuestro Señor Jesucristo, podemos sentir verdaderamente la presencia de Jesús resucitado en cada una de nuestras vidas, en esa parte donde nosotros en nuestro corazón alcanzamos a saber que es la mano de Dios que nos va guiando, que nos ha prevenido, que nos ha acompañado. El pequeño detalle es de que nosotros también debemos estar reconociendo al Señor Jesús al partir el pan. ¿Y qué es el partir el pan? ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo inclusive deja ese gran misterio de la Santa Eucaristía al partir el pan? Nuestro Señor Jesucristo quiere que todos nosotros tengamos satisfechas todas nuestras necesidades y a partir de ellas empezar a fraternizar. El pan es el que nos une y el pan es el que nos alimenta. Por ende, también nos alimenta el encuentro con el hermano. No solamente comemos para nutrir nuestra alma, sino también es necesario la compañía del otro para hacer efectiva totalmente la presencia de Dios vivo que nos llama a la unidad, que nos llama a la reconciliación. Nosotros no podemos ser unas mónadas al sentido totalmente religioso, filosófico, y decir solamente yo estoy solo y Dios está conmigo, sino que Dios nos llama a la comunidad, porque la Trinidad es comunidad, porque la iglesia es comunidad, y absolutamente nadie se salva solo, sino que nosotros seremos resucitados por el Espíritu de Dios, pero seremos resucitados en comunidad. Seremos resucitados en la iglesia, seremos resucitados justamente al partir el pan, al reconocer que la presencia del Señor Jesús está cuando nos juntamos simplemente a compartir, cuando nos sentamos a hacer de nuestras vidas una sola. Indudablemente, cuando nosotros hablamos de que no lo reconocieron, pero que luego al partir el pan, indudablemente es un señalamiento claro de lo que es el sacramento de la Eucaristía. Es importante cómo el Padre ha ido desarrollando el sentido de la comunidad.
antes de que logremos hablar de los hechos de los apóstoles, en donde se dice, y tenían un alma sola en espíritu y en caridad, tenemos que hablar de esa promesa que Jesús dijo a la hora de subir al cielo. Él dijo, me voy, pero pronto les mandaré, y ese mandar significa fuerza, significa fuego, significa energía. Entonces, Padre, sería muy bueno que nos ayudes. ¿Cuál es el vínculo que se da entre esa ascensión de Jesús a la casa del Padre y la venida del Espíritu Santo? Para entender qué es lo que mueve a la iglesia como lo que es una eclesía, lo que es una asamblea, lo que es un sentido de vida. Bien, nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos, sobre todo es porque ya una vez cumplida la misión del Padre, debe de regresar al lugar de donde Él procede. De tal modo de que nuestro Señor Jesucristo, una vez cumplida la misión, delega, es tiempo de que venga alguien, que venga a confirmar absolutamente todo lo que se ha hecho. La resurrección, todas las enseñanzas. Nuestro Señor Jesucristo llegó, hizo, pero había necesidad de que llegara el Espíritu Paráclito. ¿Qué significa esto de Paráclito? Paráclito significa aquel que intercede, aquel que aboga, aquel que inclusive se puede traducir como aquel que nos motiva. De tal modo de que el Espíritu Paráclito, que nosotros ya la tradición cristiana ya lo ha acuñado tanto, así como el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios quien va a dar esa fuerza, ese ímpetu necesario para que la comunidad de la iglesia madure y salga a cumplir la misión respectiva. Nuestro Señor Jesucristo es un misionero del Padre, es un enviado del Padre. Y cuando asciende a los cielos, dice, vayan a todas las naciones, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De tal modo de que para apoyar, para hacer ahora esa misión, así como el Padre dio la fuerza necesaria para cumplir la misión del Hijo, así el Hijo, al enviar a su vez a sus apóstoles, necesitan los apóstoles de la fuerza, del ímpetu, para que puedan cumplir su misión. Es así que cuando están reunidos en el cenáculo, y estaban reunidos por miedo a las represalias de Herodes, de Poncio Pilato, estaban reunidos encerrados por miedo a que hasta que corrieran la misma suerte que el Señor Jesús, llega el Espíritu Santo sobre María, sobre los apóstoles, e inclusive, no solamente el Espíritu Santo desciende sobre ellos, sino sobre toda la gente que iba pasando, inclusive. Eso debe dejarnos en claro que el Espíritu Santo sopla cuando quiere, donde quiere, a quien quiere. Alguien puede decir, pero es que nada más era el grupo de los apóstoles. Yo les digo, verdaderamente en la Sagrada Escritura da testimonio que no solamente a los apóstoles desciende el Espíritu Santo, que ahí dice que inclusive había persas, había árabes, había persas, había árabes, había individuos de otras naciones, y sobre ellos también descansó el Espíritu Santo, de tal modo de que el Señor Jesús envía, pero con la llegada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo confirma de que la iglesia no solamente debe de reducirse a ese grupo de 12, sino que el llamado al reino de Dios es a todo aquel que esté totalmente en la disposición de recibir el Espíritu Santo. Id por todo el mundo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese mandato es algo maravilloso, es algo extraordinario, es algo que nos va a enriquecer y es algo que nos va a dar sentido a la iglesia.
Sería bueno, padre, que brevemente nos comentases, por favor. Nosotros escuchamos que en Roma la basílica es de San Pedro y de San Pablo. Pedro sabemos que es el cimiento, es el kefas, es la piedra, es donde se inicia. Las llaves del reino están en la tierra por acá y están hacia allá arriba. ¿Y Pablo? Pablo era un Saulo que fue convertido de Tarso y que fue castigado por no haber creído, cegado, luego liberado, convertido y luego encarcelado por haber predicado el evangelio donde habla de Jesús resucitado, y en la cárcel hace todas sus cartas, que es la mayor riqueza, y otras muchas de los evangelios apócrifos y de otras cartas, muchas más. Nos hemos centrado de otros grandes acontecimientos. ¿Qué es lo más representativo, padre, que nos podías enriquecer del famoso Saulo, del famoso Pablo? Bueno, tenemos que Saulo, o ya después su nombre romano, Pablo, es un fariseo, totalmente fariseo, hijo espiritual, por decirlo así, de Gamaliel, uno de los fariseos de la crema innata de toda la sociedad de los altos doctores. Por eso perseguía tan duro a los mismos católicos, ¿no? Efectivamente. Entonces, aquí Saulo se lanza a la persecución de los cristianos porque él cree que todo este movimiento del cristianismo no era otra cosa más que un movimiento subversivo contra Roma, un movimiento subversivo contra la propia, ¿cómo decirlo? La casta. Élite, la casta sacerdotal. En cambio, Saulo se lanza, pero en esa persecución contra los cristianos recibe totalmente del cielo una aparición, que es de la aparición de nuestro Señor Jesucristo en camino a Damasco. Se le aparece a nuestro Señor Jesucristo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí hay una cosa importantísima. Nuestro Señor Jesucristo le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? Y a quien estaba persiguiendo Saulo era a los cristianos, de tal modo de que nuestro Señor Jesucristo en ese momento se reconoce, que se identifica con aquellos que son perseguidos. De tal modo de que la vocación de todos, y quiero subrayar aquí, aprovechando los medios que me alcancen a escuchar, la vocación de todo cristiano es ser perseguido. De tal modo de que si hoy en día nos están persiguiendo, a más de alguno que persiga a los cristianos, les aseguro que también una voz podrá decirles en su momento: ¿por qué me persigues? Entonces, Saulo se convierte. Hay una tradición que dice que se cae del caballo. No hay ningún registro de que se cae de un caballo. Bueno, pero para que sea más apantallador, se escucha sofisticado que recibió un golpe. Exactamente. El Espíritu Santo es quien deja ver con claridad que Jesús es el Mesías esperado, y Saulo se convierte de un modo total, que inclusive renuncia a toda su vida de fariseo y se dedica totalmente a la predicación del Evangelio. Y una cosa que hay que subrayar de San Pablo es de que San Pablo, aunque es apóstol, él no recibió tal cual el orden sagrado del sacerdocio. Él, tal cual, San Pablo, es un laico. Es un laico que verdaderamente se compromete porque ha tenido un encuentro vivo con Jesús resucitado. Y por otra parte tenemos a los apóstoles que reciben el don de la apostolicidad, de la sucesión apostólica. Los hace tal cual sacerdotes en la plenitud. En cambio, San Pablo, cuando llega con los discípulos, San Pablo no tiene el crédito, no le creen
de primera instancia porque él se dedicaba a perseguir. Pensaban que inclusive era una trampa para caer en las redes. Entonces, aquí hay un pequeño detalle. San Pablo no es aceptado de primera instancia y por eso tiene sus roces con los apóstoles, principalmente con el apóstol Pedro, y por eso San Pablo tiene la necesidad de llevar el evangelio allá donde no llegaba nadie. No llegaba nadie de los apóstoles, inclusive por miedo a ser reprendidos. Pero es el Espíritu Santo quien impulsa a San Pablo para salir fuera de Jerusalén, y muy posiblemente, si no fuera por San Pablo, bueno, me voy a atrever... ¿Quién sabe si estaríamos nosotros Exactamente, por acá, ¿no? me atrevo a hablar un poquito de más y decir, posiblemente el cristianismo hubiera sido una secta totalmente de los judíos y no hubiera salido de la región aquella. Efectivamente, todos los caminos conducen a Roma. Es gracias a esa idea universal. Me voy a permitir brevemente leerles algo. ¿Cómo murieron los apóstoles? Mateo sufrió el martirio en Etiopía, asesinado por una herida de espada. Marcos murió en Alejandría, Egipto, después de ser arrastrado por caballos por las calles hasta que murió. Lucas fue ahorcado en Grecia como resultado de su tremenda predicación a los perdidos. Juan enfrentó el martirio cuando fue hervido en una enorme vasija de aceite hirviendo durante una ola de persecución en Roma. Sin embargo, fue liberado milagrosamente de la muerte. Juan fue sentenciado a las minas en la prisión de la isla de Patmos. Escribió su apofético libro del Apocalipsis en Patmos. El apóstol Juan luego fue liberado y regresó para servir como obispo de Edesa en Turquía moderna. Murió como un anciano, el único apóstol en morir pacíficamente. Pedro fue crucificado cabeza abajo en una cruz en forma de X, porque no se sentía digno de morir en una cruz. Santiago, el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado a más de 30 metros del pináculo sureste del templo, donde se negó a negar su fe en Cristo. Fue la misma donde Cristo fue tentado por Satanás. Santiago, el hijo de Zebedeo, era un pescador de profesión. Cuando Jesús lo llamó, fue un fuerte líder en la iglesia. Fue decapitado en Jerusalén. El oficial romano que custodiaba a él miró sorprendido cómo defendió su fe en su juicio. Más tarde, el oficial caminó junto a Santiago al lugar de ejecución. Vencido por convicción, declaró su nueva fe al juez y se arrodilló junto a Santiago para aceptar la decapitación como cristiano. Bartolomé, conocido como Natanael, era un misionero en Asia. Fue testigo de nuestro Señor en la Turquía actual. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue azotado con un látigo. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia, después de ser azotado severamente por 7 soldados. Hace mucho que deseaba esperar esta hora feliz. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Es el árbol de la cruz. Tomás fue apuñalado por una lanza en la India. Judas fue asesinado con flechas cuando se negó a negar su fe en Cristo. Matías, el apóstol elegido para reemplazar al traidor Judas Iscariote, fue apedreado y luego decapitado. Pablo fue torturado, luego decapitado por el emperador Nerón en Roma en el año 67. Sufrió un largo encarcelamiento, donde allí escribió muchísimas cuestiones y cartas y doctrinas sobre el Nuevo Testamento. Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin será salvado. Nuestro camino de salvación, Padre, es un camino de persecución. La iglesia misionera, Padre, ¿cuál sería su aporte? La iglesia misionera debe estar tal cual, junto con los pobres, junto con los perseguidos. Se resume aquella episodio del profeta Isaías que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu Santo desciende sobre la Santa Iglesia. Pero si la Santa Iglesia se va de misiones, no es para apoltronarse en un lugar privilegiado. La Santa Iglesia, el objetivo de la Iglesia es, como dice el pasaje del profeta Isaías: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para
anunciar la salvación a los oprimidos, la liberación a los oprimidos, anunciar el año de gracia del Señor para liberar a los cautivos, permanecer con los pobres, permanecer con el oprimido. Esa es una misión tal cual de la iglesia. Con el ejemplo de vida, dar testimonio de que el reino de Dios ya está presente en este mundo, a pesar de las injusticias, a pesar de toda la maldad, a pesar de las persecuciones. El reino de Dios ya está presente y se debe tal cual discernir. Y la Santa Madre Iglesia tiene esta misión de también ser una pedagoga, una que esté educando a los hijos para que disciernan la voluntad de Dios, para que disciernan la misión específica que Dios les ha encomendado. Eso es en la teoría. En la práctica habrá mucho que criticar y será el mismo Dios quien nos vaya a juzgar. Pero nosotros como fieles, ya sea como clérigos o como laicos, debemos entender que el Espíritu Santo está sobre nosotros, que verdaderamente nosotros tenemos la autoridad para proclamar el reino de Dios, que ante los ojos de Dios un laico y un clérigo es exactamente lo mismo. Quizá a lo mejor la Iglesia se ha ufanado de muchas cosas en los últimos siglos y ha hecho de la jerarquía eclesiástica un imperio y ha hecho del Papa un emperador, pero el actual Papa Francisco creo que nos ha dejado en claro que esa estructura, esa concepción debemos de quitarla, dejar atrás todo el pensamiento medieval de ese imperialismo del catolicismo y debemos acercarnos al pobre, debemos acercarnos a si me permiten decirlo así, a un neorrenacimiento de la fe, un nuevo descubrimiento de nuestra apostolicidad, porque el Señor con el Espíritu Santo nos envía a proclamar el Evangelio con la autoridad. Si ustedes piensan que un laico no tiene autoridad, acuérdense de San Pablo. Y si ustedes piensan que, y sobre todo lo digo por mis hermanos sacerdotes, y si nosotros pensamos que somos indignos porque somos pecadores, acuérdense de San Pedro, que tal cual, a pesar de los pecados, a pesar de los delitos, a pesar de que haya llevado una vida un tanto, si me permiten la palabra, un tanto bruta, el Señor no se fija en nuestros pecados. El Señor se fija en nuestros corazones, y con nuestros corazones y con nuestra voluntad podemos hacer efectivo el reino de Dios ya presente en nuestras vidas. Qué hermoso, qué maravilloso y qué extraordinarias palabras el Padre Cristian Barba nos ha regalado en este programa La Iglesia Católica Hoy. Antes de que yo me despida, le quiero pedir, por favor, Padre, si es tan amable de regalarnos su bendición apostólica, por favor. Bueno, la bendición apostólica está reservada ahí al obispo, al papa, pero hasta donde está mi jurisdicción, claro que sí, con todo corazón. Gracias, Padre. Que la bendición del Señor y su divina misericordia descienda sobre todos ustedes, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues agradecido por todo, Padre, muchas gracias por todo lo que nos ha dado. Estamos enriquecidos, estamos felices y estamos muy realizados. Quiero agradecer en todo lo que vale la ayuda y la colaboración de nuestro amigo, los dueños de esta empresa Covadonga Más Medios, como es Ramón Aguilar y Saria Andrade, por la oportunidad que nos da. Al Padre Ángel Estrella por haberme permitido tener al Padre Cristian con todos nosotros. Les quiero agradecer en todo lo que vale su tiempo, su paciencia y las veces que ustedes nos ven. No se olviden, el próximo martes hablaremos de lo que es el formato de lo que es la misa. Les anticipo, son 4 partes y hablaremos de los mandamientos de la ley de la Iglesia y hablaremos también de los signos litúrgicos y un poquito de lo que son los trámites administrativos que se dan y un poco también de los sacramentos. Les quiero dar las gracias, ya saben ustedes, José Mahfoud Safar Teller, siempre amante de la verdad, digno siervo de la palabra de Dios. Me despido como siempre de todos ustedes, deseándoles buena vibra, buena acción. Desde nuestra bella capital, Chetumal,
Puerta del Caribe mexicano, me despido diciéndoles muchas gracias. Nos vemos pronto. Saludos a todos. Adiós. Esta es una producción de Covadonga Medios para Pulso Sur.